Muy bien, chicos, vamos entonces con el segundo caso que tendríamos de la ley de los cosenos, el que nos queda pendiente por revisar, que sería, por ejemplo, cuando nos dan los tres lados. Ya sabemos que la ley de los cosenos y la ley de los senos se aplican cuando tengamos triángulos acutángulos u obtusángulos, ¿no? Ya sabemos cuáles son las fórmulas que vamos a aplicar, cuándo las vamos a aplicar para los ángulos, para los lados. Y ahora vamos a corroborar el segundo caso, ¿no? Cuando me dice qué serían los tres lados que nos están dando. Lo primero que yo tengo que identificar, aquí me están dando los tres lados, sin embargo, sí sería muy importante destacar lo siguiente. Si se dan cuenta, a pesar de que me están dando los tres lados, puedo identificar fácilmente que este no es un triángulo rectángulo, porque no se vayan a confundir. Si es un triángulo rectángulo, recordemos que se hace con funciones trigonométricas o teorema de Pitágoras, que sería otro tema. Entonces, es importante que identifiquemos prácticamente cuáles son las fórmulas que voy a utilizar para la ley de los cosenos. Y pues en esos momentos puedo observar que si yo tengo los tres lados, yo puedo trabajar perfectamente para encontrar los valores que me hacen falta. Entonces, vamos a iniciar con los datos del problema, como siempre lo hacemos. En este caso, el ángulo de A es una incógnita, no lo conozco. El ángulo de B también es una incógnita, no lo conozco. Y en este caso, el ángulo de C también es una incógnita porque no lo conozco. Ninguno de los ángulos, al parecer, me está dando este problema. Y los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, sería ángulo de A, lado A es igual a 4, lado B es igual a 5 y C es igual a 6. Aquí lo podemos observar. Me dice que A es igual a 4, B es igual a 5 y C es igual a 6. Ahora en esos momentos lo que vamos a realizar, ya que tenemos todos los datos del problema, ahora sí podemos analizar cuál es la fórmula que puedo utilizar y pues nos podemos percatar que yo puedo utilizar cualquiera de estas tres para que yo pueda empezar a resolver nuestro triángulo, en ese caso, para que ya pueda empezar a trabajar con él, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que identificar es cuál quiero utilizar. Realmente puedo utilizar cualquiera. Vamos a seleccionar la C, que aquí está, C. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a sustituir los valores que tendríamos aquí. Seno de C, vamos a cambiar el color. Coseno de C es igual a, y aquí tendría que poner cada uno de los valores que yo tendría disponibles. Me dice que el valor de A es 4. Ahora vamos a poner los cuadrados, porque sí son importantes. Más, ¿cuál es el valor de B? Me dice que el valor de B es igual a 5 menos, en ese caso, el valor de C, que es 6, ¿no? Ahí está. Y ahora vamos a agregarles su cuadrado. Aquí está. Esas cantidades o todos esos números van a ser divididos entre lo que yo tengo aquí abajo, que va a ser dos veces el valor de A por B. Vamos a acomodar aquí abajo y me dice que el valor de A va a ser igual a 4 y el valor de B me dice que va a ser igual a 5. Listo. Ahora lo que tendríamos que realizar, chicuelos, es ya elevar las cantidades al cuadrado. Es justamente lo que voy a realizar. Y ya para que eliminemos esos cuadrados que nos están dando dolor de cabeza. Recordemos que por jerarquía de operaciones, prácticamente lo primero que se tiene que hacer en ese tipo de operaciones, en ese tipo de fórmulas,
sería las elevar al cuadrado, ¿no? Entonces voy a elevar al cuadrado 4 al cuadrado, va a ser 16, y lo voy a cambiar. Después elevamos 5 al cuadrado, estoy haciendo esto, no se pierdan, y aquí estoy poniendo el resultado. 5 al cuadrado, 25, y finalmente 6 al cuadrado, me dice que es 36, si no estoy mal, ahí está, 36. Ese signo por fórmula lo voy a dejar tal y como está. Recordemos que no lo podemos modificar porque este signo está por fórmula y el 6 es independiente a él, ¿no? Ya tenemos realizadas las operaciones de elevar al cuadrado. ¿Qué sigue? Lo que sigue hacer es realizar, según la jerarquía de operaciones, las multiplicaciones que tendríamos en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a resolverlo. Si yo multiplico 2 por 4, me va a dar 8. Entonces lo que yo tengo que hacer, ese 8 lo voy a multiplicar de nueva cuenta por el número 5, y me dice que va a ser 40. Entonces todo lo de aquí abajo lo puedo sustituir por 40. Ojo, es muy importante recordar que este 2 solamente va a multiplicar al 4, el resultado se va a multiplicar por el número 5. Entonces lo primero que tengo que hacer es 2 por 4, en este caso si lo quieren hacer así, 8 por 5, que va a ser en este caso, perdón, 8 por 5, fallando esto, 8 por 5, ahí está, me da 40, ¿no? Ahora, el siguiente paso vamos a resolver las operaciones que tenemos en la parte superior, que son sumas y restas, y vamos a ver cómo nos va a quedar, para que ya finalmente nosotros podamos hacer la división. Entonces me quedaría 16 más 25 menos 36, me dice que va a ser 5. Aquí en la parte de abajo va a haber un 5 y en la parte de abajo va a ser 40. Ahora sí, en esos momentos yo puedo hacer la división, me va a quedar 5 entre 40, me dice que va a ser 0.125. Aquí recuerden que es muy importante incluir todos los puntos decimales. 125, ¿no? Ahora, ¿qué hago con esto? Le voy a sacar el inverso. Hay que sacarle el inverso porque recordamos que este coseno me está estorbando. Yo quiero solamente el ángulo C. Por lo tanto, lo que hago es pasarlo del otro lado y me quedaría como inverso de coseno, ¿no? Aquí está. Ahí está. Entonces, recordemos, este coseno pasa del otro lado, pero pasa como inverso. Entonces, lo único que tendría que realizar es hacer esta operación. Shift, coseno, me sale el coseno inverso de 0.125, cierro mi paréntesis, y me dice que es 82.8. Entonces, el ángulo C vale 82.8 grados. Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo podría realizar? El siguiente paso, pues, si nos damos cuenta, vamos a sustituir el valor. Ya encontré entonces el ángulo de C, que es 82.8 grados. Listo. Y ahora, ¿qué es lo que podría realizar? Hasta ahorita no puedo hacer la ley de los 180. ¿Por qué? Porque todavía me falta un ángulo. Todavía no puedo trabajar con ese. Entonces vamos a trabajar con encontrar el ángulo A. Vamos a cambiar los valores para que sea más rápido. Nomás vamos a ir sustituyéndolos para que sea un poquito más rápido el video.
y aquí ya nosotros pondríamos las cantidades que corresponden, ¿no? Es coseno de A, ya no va a ser coseno de C, es coseno de A, es igual a B. ¿Cuánto vale B? B vale 5, aquí vamos a empezar a cambiar los valores. C, ¿cuánto vale C? Vale 6. Y menos A, ¿cuánto vale A? Recordemos que A vale 4. Entonces sería menos 4. Y aquí abajo nos quedaría BC. Recordemos que B tiene el valor de 5. Ese 2 se queda por fórmula, este 2 se queda por fórmula, no cambia. Y después me dice C, que vale 6. Ahí está. Ahora sí, nada más hay que agregarle nuestros cuadrados. Aquí está. Aquí está. Y aquí está. Ahora lo que tendría que realizar, ya no nos interesan los valores, ya los sustituimos, ahora sí vamos a trabajar con las operaciones que tengamos aquí, ¿no? 5 al cuadrado, me sé que va a ser 25, vamos a tratar de no utilizar tanto la calculadora, porque ya tenemos los valores. 5 al cuadrado me dice que es 25, 6 al cuadrado sé que es 36, este menos se queda, ya que es por fórmula, y 4 elevado al cuadrado me dice que es 16. Ahora lo que tendríamos que resolver es la parte de aquí abajo. Aquí ya lo único que hicimos fue elevar las potencias, nuestra división, y lo que sigue sería resolver las multiplicaciones de la parte de abajo. Entonces, coseno de A es igual a 25 más 36 menos 16 entre... Y ahora voy a resolver las operaciones que tendría en la parte de abajo. Las multiplicaciones más bien que yo tengo en la parte de abajo. Entonces, sería, si quieren observarlo, son 2 por 5, sería 10. Y luego por 6 me va a dar 60. Entonces, la multiplicación de esto me queda como 60. ¿Ok? Lo único que estoy haciendo, multipliqué primero 2 por 5 son 10 y después esta cantidad la voy a multiplicar por 6. 10 por 6 es 60. Y ahora voy a realizar las sumas que tengo en la parte de arriba para que pueda pasar a la división. Entonces, vamos a hacer las sumas y me quedaría que son 25 más 36 menos 16, 45. En la parte de arriba me va a quedar 45, entonces vamos con ello, serían 45 en la parte de aquí arriba y todo esto se va a dividir entre 60. Entre 60. Vamos a efectuar finalmente la división, entonces sería 45 entre 60, me dice que va a ser 0.75. Coseno de A entonces sería igual a 0.75. Aquí está. Sin embargo, el trabajo no está terminado. Aquí sabemos que todavía no es un ángulo, porque habría que despejar el valor del ángulo de A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cambio de miembro al coseno, se vuelve inverso, coseno inverso, de la cantidad de 0.75 y eso lo voy a efectuar en la calculadora. Entonces sería inverso shift coseno de 0.75. El inverso se saca de esa manera, shift y la función que tengamos utilizando en ese momento y me da 41.4.
ángulo de A entonces sería igual a 41.4 grados. Puedo sustituir el valor 41.4, en este caso es el ángulo de A, 41.4 grados. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora sí puedo observar que tengo dos valores y perfectamente podría aplicar la regla o la propiedad de los triángulos, que serían la suma de los ángulos internos es igual a 180. Vamos a ponerlo aquí y de otro color para que detectemos que es una operación que no corresponde ni a la función seno ni a la función coseno, es un apoyo. Aunque también podríamos resolverlo con las funciones con las funciones que tendríamos aquí. Por ejemplo, para que yo pueda encontrar el ángulo de B, podría utilizar perfectamente estas fórmulas, pero también puedo utilizar la regla de los 180. Entonces, la suma del ángulo de A más la suma del ángulo de B más la suma del ángulo C es igual a 180 grados. Ahora voy a sustituir los valores que conozco en esta fórmula. Por ejemplo, conozco el ángulo de A, que sería 41.4 grados. Y conozco el ángulo de C, que son 82.8 grados. Ahora, ¿qué es lo que puedo realizar? Acuérdense que podemos efectuar las operaciones que tendríamos aquí. En este caso, puedo hacer la suma de las cantidades de 41.4 más 82. Vamos a hacer la suma. Ahí está. Y ahora en ese caso lo puedo realizar la suma, sería entonces 41.4 más 82.8 me da 124. .2 grados. Ahora yo tengo que despejar el valor de la B, entonces el 124.2 se parece más al 180 que a la letra B. Entonces lo que voy a hacer, voy a cambiarlo. Pero al pasarlo de este lado cambia su signo a negativo. Entonces sería 148, bueno, podríamos poner 180 menos answer, que es la respuesta que tuvimos de 124.2 y me va a dar 55.8. Entonces, el ángulo de B sería igual a 54.8 grados. Y al sustituir en este caso el ángulo de B, 54.8, puedo observar que ya prácticamente tengo todos los valores, tengo todos los ángulos, tengo todos los lados y prácticamente el problema ya estaría resuelto. Si ustedes gustan, de igual forma pueden aplicar también la fórmula para encontrar el ángulo de B, que sería lo ideal, pero también podríamos utilizar la regla de los 180 grados, la propiedad más que nada. Y prácticamente ese sería el segundo ejercicio o el segundo caso de la ley de los cosenos.